Lorelei Adams siempre supo que su vida sería extraordinaria. Nacida en una familia de artistas de circo, estaba acostumbrada desde niña al movimiento y la inestabilidad constantes. Su madre, gimnasta aérea, enseñó a su hija la gracia y la capacidad de mantener el equilibrio no solo en el trapecio, sino en la vida. Su padre, ilusionista, le inculcó el amor por el misterio y la capacidad de ver lo que se oculta a los ojos de la gente corriente. La infancia de Lorelei transcurrió entre los bastidores del circo, entre purpurina, maquillaje y emocionantes espectáculos. Creció independiente y fuerte, acostumbrada a confiar solo en sí misma. Pero tras esa confianza exterior había un profundo anhelo de estabilidad y un verdadero hogar. A los 18 años, tras la trágica muerte de sus padres durante una actuación, Lorelei dejó el circo. Estudió psicología en la universidad. Su intuición natural y su capacidad para leer a las personas la ayudaron a convertirse en una de las mejores estudiantes del curso. Fue en la universidad, en su tercer año, cuando conoció a Ezra Blackwood, un joven alto y escultural, de penetrantes ojos azules, captó inmediatamente su atención. Ezra era todo lo contrario de todo lo que Lorelei conocía. Procedía de una familia adinerada, llevaba una vida comedida y nunca se había enfrentado a verdaderas dificultades. Su romance se desarrolló rápidamente. Lorelei, que nunca había conocido el amor verdadero, se lanzó de cabeza a la relación. Ezra quedó fascinado por su inusual origen y su carácter vivaz. 6 meses más tarde, le propuso matrimonio y Lorelei, embriagada por el amor y el sueño de una familia de verdad, aceptó. El primer encuentro con la familia Blackwood fue todo un reto para Lorelei. La enorme mansión, situada en las afueras de la ciudad, abrumaba por su grandeza. Theodore Blackwood, el padre de Ezra, saludó a su futura nuera con fría cortesía. Era un hombre de negocios de éxito que había construido un imperio inmobiliario y claramente dudaba de que una chica del circo pudiera convertirse en una parte digna de su familia. Pero el verdadero shock para Lorelei fue conocer a Imogen Blackwood, la madre de Ezra, una mujer alta y esbelta, con una postura impecable y una mirada aguda que parecía ver a través de Lorelei. Su sonrisa era acogedora, pero sus ojos permanecían fríos. «Bienvenida, querida», dijo Imogen mientras abrazaba a Lorelei. «Espero que te adaptes pronto a nuestra familia». Lorelei percibió un desafío subyacente en aquellas palabras. Se dio cuenta de que Imogen no iba a recibirla con los brazos abiertos. Para la madre de Ezra, era una intrusa que había invadido su mundo perfecto. A pesar del tenso ambiente, Lorelei estaba decidida a demostrar que era digna de formar parte de la familia Blackwood. Se esforzaba por ser educada y considerada, demostrando su inteligencia y educación. La boda de Lorelei y Ezra fue un gran acontecimiento del que se hicieron eco los medios de comunicación locales. Imogen se había encargado de toda la organización, manteniendo a la novia al margen de los preparativos. Lorelei se sentía más como una muñeca a la que visten para una actuación importante que como una novia feliz. El día de la boda, de pie ante el altar y mirando a Ezra a los ojos, Lorelei olvidó por un momento sus dudas. Estaba segura de que su amor superaría todos los obstáculos. «Estoy de acuerdo», dijo, sintiendo que le temblaba la voz. Los recién casados pasaron su luna de miel en una isla privada propiedad de la familia Blackwood. Lejos de sus parientes y del ajetreo de la sociedad, Lorelei por fin se sintió feliz. Ezra se mostraba atento y tierno, hacían planes para el futuro y soñaban con tener hijos. Sin embargo, la realidad no tardó en recordárselo cuando regresaron a casa. Imogen insistió en que la joven familia viviera en una de las salas de la mansión Blackwood. Lorelei se sentía como en una jaula de oro, constantemente bajo la supervisión de su suegra. Imogen nunca perdía la oportunidad de señalar los defectos de Lorelei.
Una mesa mal puesta, un atuendo inapropiado para una cena familiar, falta de etiqueta. Cada comentario estaba redactado en forma de consejo amistoso, pero Lorelei podía percibir el veneno oculto en las palabras de su suegra. Ezra parecía ajeno a la tensión entre las mujeres. Estaba absorto en su trabajo en la empresa familiar, intentando estar a la altura de las expectativas de su padre. Lorelei estaba a menudo sola, sintiéndose como una extraña en la enorme casa. Intentó encontrar su lugar en su nueva vida. Aceptó un trabajo como psicóloga en la escuela local, con la esperanza de que esto le ayudara a ganar independencia y el respeto de la familia Blackwood. Imogen, sin embargo, no aprobó la decisión. Querida, se supone que una esposa Blackwood no debe trabajar. Tu trabajo es apoyar a tu marido y hacer obras de caridad, dijo un día durante la cena. Lorelei sintió que la resistencia crecía en su interior. No iba a renunciar a sus ambiciones y metas solo porque se hubiera casado con un hombre rico. Agradezco tu opinión, Imogen, pero el trabajo es importante para mí. Es parte de lo que soy, replicó Lorelei con firmeza. Ezra apoyó a su mujer, para evidente disgusto de Imogen. A partir de ese momento, la relación entre suegra y nuera se volvió aún más tensa. Lorelei sentía que Imogen la veía como una amenaza. Su suegra estaba acostumbrada a controlarlo todo y a todos en la familia, y la aparición de una nuera independiente alteraba el orden habitual de las cosas. A pesar de las dificultades, Lorelei estaba decidida a salvar su matrimonio y encontrar la manera de llevarse bien con la familia de su marido. Creía que con el tiempo podría demostrar su valía y ganarse el respeto de los Blackwood. Había pasado un año desde la boda de Lorelei y Ezra. La vida en la mansión Blackwood volvía poco a poco a la normalidad, aunque la tensión entre Lorelei e Imogen no aparecía por ninguna parte. Theodore Blackwood, el cabeza de familia, seguía siendo un misterio para Lorelei. Reservado y taciturno, rara vez interfería en los asuntos familiares, totalmente inmerso en su trabajo. Una temprana mañana de primavera, la rutina habitual de la casa Blackwood se vio alterada. Lorelei se despertó al oír un alboroto en el pasillo. Al salir de su dormitorio, vio a unos criados ansiosos que se apresuraban hacia la habitación de Theodore. «¿Qué ocurre?», preguntó a una criada que pasaba corriendo. «El señor Blackwood no se encuentra bien. Han llamado a una ambulancia», respondió sin detenerse. Lorelei corrió hacia la habitación de su suegro. En la puerta se encontró con una pálida Imogen, que parecía desacostumbradamente confusa. «Theodore se puso enfermo por la noche», dijo Imogen secamente. «Los médicos están de camino». Pocos minutos después, la casa se llenó con el sonido de las sirenas. El personal de la ambulancia subió rápidamente a la habitación de Theodore. Lorelei e Imogen esperaban en silencio en el pasillo, cada una sumida en sus propios pensamientos. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió de la habitación. Tenía el rostro serio. «Lo siento», comenzó, «pero el señor Blackwood ha sufrido un derrame cerebral masivo. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es crítico. Tenemos que prepararnos para lo peor». Imogen se puso aún más pálida, pero mantuvo la compostura. Asintió al médico y se dirigió rápidamente a la habitación de su marido. Lorelei se quedó sola en el pasillo, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer. Los días siguientes pasaron como un borrón. Theodore fue trasladado a la mejor clínica privada de la ciudad, pero los médicos se vieron impotentes. El derrame cerebral era demasiado extenso, y 3 días después Theodore Blackwood murió sin recobrar el conocimiento. La noticia de la muerte del cabeza de familia de los Blackwood se extendió instantáneamente por la ciudad. La casa se llenó de parientes, amigos y socios comerciales que acudieron a dar el pésame. Lorelei se sintió perdida en aquella vorágine de gente y acontecimientos. Nunca había estado especialmente unida a su suegro, pero su repentina muerte la había conmocionado.
Ezra se había encerrado en sí mismo y apenas hablaba con nadie, ni siquiera con su esposa. Imogen, en cambio, parecía cobrar vida. Se dedicó con asombrosa energía a organizar el funeral y a recibir a los invitados. Sus ojos, normalmente fríos, ardían ahora con un extraño fuego. El funeral de Theodore Blackwood se había convertido en un acontecimiento en toda la ciudad. Cientos de personas habían acudido a despedir al influyente hombre de negocios. Lorelei estaba de pie junto a Ezra, sintiendo las miradas curiosas de los presentes. Sabía que muchos aún la consideraban una advenediza, indigna del apellido Blackwood. Tras el funeral, se celebró una cena conmemorativa en la casa. Era la primera vez que Lorelei veía reunida a toda la enorme familia Blackwood, tíos, tías, primos. Todos miraban con curiosidad a la joven esposa de Ezra, cuchicheando entre ellos. Durante la cena, Lorelei escuchó una conversación entre dos ancianas, al parecer parientes lejanas de Theodore. «Me pregunto cómo se repartirá ahora la herencia», dijo una de ellas. «Después de todo, Teodoro solo tuvo un hijo». «Sí, pero ese hijo se casó con Dios sabe quién», replicó la otra, lanzando una mirada desdeñosa en dirección a Lorelei. «Espero que Imogen se asegurara de que la fortuna quedara en la familia». Lorelei sintió que el color le inundaba la cara. Nunca había pensado en la herencia de los Blackwood y, desde luego, nunca la había reclamado. Pero las palabras de aquellas mujeres le habían tocado la fibra sensible. Después de la cena, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Lorelei vio que Imogen y Ezra discutían en voz baja pero acaloradamente en el estudio de Theodore. No pudo distinguir las palabras, pero por sus posturas tensas estaba claro que la conversación iba en serio. Cuando Ezra salió del estudio, su rostro estaba pálido y tenso. Al ver a Lorelei, intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «¿Va todo bien?», preguntó Lorelei, preocupada por su aspecto. «Sí, solo discutiendo algunos asuntos de la empresa», respondió Ezra, evitando mirarla a los ojos. «Nada importante». Lorelei intuyó que su marido mentía, pero no insistió. Los últimos días habían sido duros para todos y decidió dar tiempo a Ezra para recuperarse. Sin embargo, la extrañeza no terminó ahí. Al día siguiente, Lorelei escuchó por casualidad la conversación telefónica de Imogen. Su suegra hablaba en voz baja, pero se notaba la tensión en su voz. «Sí, me doy cuenta de que es una situación poco convencional», decía Imogen. «Pero debes entender que se trata de preservar el legado familiar. No puedo dejar que todo se vaya a... Sí, conozco la ley, pero tiene que haber una manera de evitarlo. Al fin y al cabo, no te pago para que conozcas la ley, sino para que la interpretes. Interpretación». Lorelei retrocedió en silencio, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. ¿De qué estaba hablando Imogen? ¿Y por qué había mencionado la herencia familiar? Esa noche, Ezra informó a Lorelei de que tenía que marcharse urgentemente por asuntos de la empresa. «¿Está relacionado con la muerte de tu padre?», preguntó ella, intentando averiguar qué estaba pasando. «Sí, hay que arreglar algunos trámites», respondió Ezra, evitando de nuevo una mirada directa. «Volveré en un par de días». Lorelei intuyó que detrás de todo aquello había algo más que meras formalidades, pero no sabía qué era. Por primera vez desde la boda, se sintió completamente aislada de la familia de su marido, como si hubiera crecido un muro invisible entre ella y los Blackwood. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente extraño. Imogen apenas salía del estudio de Theodore, siempre hablando con alguien por teléfono. Cuando Lorelei intentaba hablar con ella, su suegra le daba respuestas de una sola palabra y se alejaba rápidamente. Ezra regresó 3 días después, con aspecto cansado y deprimido. Respondió con evasivas a las preguntas de su mujer, aduciendo dificultades en la empresa tras la muerte de su padre.
Lorelei sintió que le ocultaban algo deliberadamente. Intentó averiguar qué ocurría, pero cada vez se topaba con un muro de silencio. Una noche, una semana después del funeral, Lorelei escuchó una conversación entre Ezra e Imogen. Estaban de nuevo en el estudio de Theodore y las voces sonaban apagadas pero lo bastante claras para que Lorelei pudiera distinguir las palabras. «Madre, no estoy seguro de que esto sea lo correcto», decía Ezra. «Padre no lo aprobaría». «Tu padre querría que la fortuna familiar se quedara en la familia», replicó Imogen secamente. «No querría que todo lo que construyó fuera a parar a manos de una chica de circo». Lorelei se quedó helada, sobresaltada por lo que oía. ¿Estaban hablando de ella? ¿De la herencia? «Lorelei es mi esposa», objetó Ezra, pero no había seguridad en su voz. «Tiene derecho a...» «Solo tiene derecho a lo que le dejemos tener», le interrumpió Imogen. «No olvides quién eres y de dónde viene. Usted es Blackwood, heredero del imperio, y ella es solo un accidente en nuestro camino». Lorelei sintió que un nudo le subía a la garganta. Se alejó silenciosamente de la puerta, incapaz de seguir escuchando. 1000 pensamientos y preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero una cosa era cierta: su lugar en la familia Blackwood estaba en peligro, e incluso su marido no estaba seguro de si valía la pena luchar por ella. Aquella noche Lorelei no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró a Ezra, que dormía a su lado, y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. No hacía mucho, había creído encontrar su hogar y su familia. Ahora se sentía como una extraña, no deseada, como una invitada sin invitación a una fiesta ajena. Lorelei no sabía lo que le esperaba, pero una cosa era segura: tendría que luchar por su lugar bajo el sol, y esa lucha no sería fácil. La muerte de Theodore Blackwood no solo fue una pérdida para la familia, sino también el comienzo de una guerra por la herencia, en la que Lorelei, sin desearlo, era la principal oponente. Los 15 días posteriores al funeral de Theodore Blackwood se prolongaron interminablemente. Lorelei podía sentir cómo el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Ezra apenas le dirigía la palabra, pues pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio de su padre con Imogen. Cuando Lorelei intentaba averiguar qué hacían, le contestaban con evasivas, refiriéndose a asuntos familiares. La mañana del día señalado para la lectura del testamento, Lorelei se despertó con un fuerte presentimiento. Bajó a desayunar, donde Ezra e Imogen ya estaban sentados, absortos en una tranquila conversación. Cuando ella apareció, guardaron un abrupto silencio. «Buenos días», dijo Lorelei, tratando de ocultar su nerviosismo. Imogen asintió, sin apenas mirarla. «Esta tarde a las 2 habrá una reunión con el abogado de la familia para la lectura del testamento de Theodore. Lorelei, tú también debes asistir». «Por supuesto», respondió Lorelei, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Allí estaré». Ezra evitó su mirada, concentrado en remover su café. Lorelei notó que la mano le temblaba ligeramente. El día se alargaba insoportablemente lento. Lorelei intentaba distraerse con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión. Recordó sus conversaciones con Theodore, su cálida actitud hacia ella en los últimos meses. ¿De verdad no le había dejado nada? 15 minutos antes de la hora acordada, Lorelei bajó al salón. Imogen ya estaba allí, impecablemente vestida con un austero traje negro. Ezra se paseaba nervioso por la habitación. A las 2 en punto sonó el timbre. El mayordomo hizo pasar a Henry Foster, el abogado de la familia Blackwood. Era un hombre alto y canoso, de mirada afilada y labios finos. Lorelei siempre se sentía incómoda en su presencia. «Buenas tardes», saludó Foster a todos. «Supongo que podemos empezar». Todos se dirigieron al despacho de Theodore. Lorelei se sentó junto a Ezra, sintiendo los hombros tensos.
Imogen tomó asiento en el escritorio de Theodore, como si afirmara su derecho a dirigir la familia. Foster sacó una gruesa carpeta de su maletín y tosió. Voy a leer la última voluntad de Theodore Alexander Blackwood. Su atención, por favor. Lorelei contuvo la respiración. Notó que Imogen y Ezra intercambiaban miradas rápidas. Yo, Theodore Alexander Blackwood, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera, comenzó a leer Foster. A medida que el abogado leía los párrafos del testamento, Lorelei sentía crecer su desconcierto. Según el documento, toda la fortuna de Theodore Blackwood, inmuebles, acciones de la empresa, cuentas bancarias, pasaba a la administración conjunta de Ezra e Imogen. No se decía ni una palabra sobre Lorelei. Cuando Foster terminó de leer, se hizo un gran silencio en la habitación. Lorelei sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Es eso? Preguntó, intentando mantener la calma. Foster asintió. Sí, es el texto completo del testamento. Lorelei sintió que el pánico la invadía. Se volvió hacia Ezra, buscando apoyo, pero él desvió la mirada. «Pero ¿y Theodore no me dejó nada a mí? Creía que como miembro de la familia». Imogen la interrumpió con tono frío. «Tú no eres miembro de la familia, Lorelei. Solo eres la esposa de Ezra. Theodore ha dejado claro en quién confía para administrar la fortuna familiar». Lorelei sintió surgir en su interior una oleada de ira y resentimiento. «Pero esto es injusto. Yo era su nuera, yo cuidé de él en sus últimos meses». Imogen sonrió, y en sus ojos Lorelei vio triunfo. ¿De verdad creías que unos meses de cuidados fingidos te darían derecho a millones de los Blackwood? ¡Qué ingenua! Lorelei se volvió hacia Foster, sintiendo que le temblaban las manos. «Señor Foster, ¿es esto legal? ¿Excluirme completamente del testamento?» El abogado parecía incómodo. Evitó la mirada directa de Lorelei, frotando la esquina de una carpeta de archivos. Bueno, técnicamente, el señor Blackwood tenía derecho a disponer de su patrimonio como mejor le pareciera. Pero algo en su voz hizo recelar a Lorelei. Miró de cerca a Foster y notó gotas de sudor en su frente. «Señor Foster», dijo lentamente, «¿cuándo se hizo este testamento?» El abogado vaciló, pero Imogen intervino rápidamente. «Una semana antes de que Theodore muriera. Tenía la mente sana y la memoria firme, ¿verdad, señor Foster?» Foster asintió, pero Lorelei ya no les escuchaba. Recordó una conversación que había mantenido con Theodore 15 días antes de su muerte. Estaban sentados en el jardín, y Theodore, mirando la puesta de sol, le había dicho: «Sabes, Lorelei, estoy pensando en hacer un cambio en mi testamento. Te has convertido en un verdadero miembro de nuestra familia y quiero asegurarme de que tu futuro está asegurado». Aquel recuerdo la golpeó como un rayo. Miró a Imogen, a un nervioso Ezra, a un sudoroso Foster, y de repente todo encajó. «Es una falsificación», dijo Lorelei en voz baja, sintiendo que el horror de aquella realización la abrumaba. «Tú falsificaste el testamento». Se hizo un gran silencio en la habitación. Imogen palideció, pero se recompuso rápidamente. «¡Qué acusaciones tan ridículas!», dijo con frialdad. «No puedes soportar quedarte sin nada. Theodore sabía que ibas detrás de su dinero». Lorelei sintió que la invadía una oleada de ira. «Nunca fui detrás del dinero. Quería a Theodore como a un padre. Me dijo que quería cambiar su testamento para mantenerme». Imogen se rió, pero se podía oír el nerviosismo en su risa. «No tienes pruebas, son solo tus fantasías». Lorelei se volvió hacia Ezra, que había permanecido en silencio todo este tiempo. «¿Lo sabías? ¿Participaste en este engaño?» Ezra parecía confuso y culpable. Abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. «Ezra, por favor», le suplicó Lorelei, «dime la verdad.
Finalmente, Ezra habló con la voz ronca. Lorelei, no lo entiendes. Este es un asunto de familia. Tenemos que preservar el legado de mi padre. ¿Un asunto de familia?, exclamó Lorelei, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Y yo no soy de la familia. ¿No juraste amarme y protegerme? Imogen se interpuso entre ellas, con los ojos brillantes de ira. ¡Basta ya! Se ha leído el testamento, se han observado todas las formalidades. Si tienes algo que reclamar, puedes acudir a los tribunales. Pero ten cuidado, no tienes ni pruebas ni dinero para un buen abogado. Lorelei sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Estaba atrapada, traicionada por aquellos en quienes confiaba. Pero en algún lugar en el fondo, una resolución comenzó a amanecer. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a Imogen directamente a los ojos. «Descubriré la verdad y demostraré lo que has hecho. Theodore merece justicia y la obtendré». Con estas palabras se dirigió a la puerta. Ya en el umbral, se dio la vuelta y miró a Ezra. En sus ojos vio una mezcla de culpa y miedo. «Te quería, Ezra», dijo en voz baja, «pero elegiste un bando, y no es mi bando». Lorelei salió del estudio, sintiendo crecer en su interior la determinación de luchar por la justicia. No sabía exactamente cómo iba a proceder, pero estaba segura de una cosa: no se rendiría sin luchar. Theodore creía en ella, y ella no le defraudaría ni siquiera después de su muerte. Lorelei subió a su habitación, cerró la puerta y se tumbó en la cama. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo por fin brotaron. Lloró de resentimiento, de traición, de sentirse completamente sola. Pero poco a poco las lágrimas se secaron y la fría determinación ocupó su lugar. Lorelei se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín por el que tantas veces había paseado con Theodore. Recordó su bondad, su sabiduría, su fe en ella. «No te fallaré, Theodore», susurró. «Encontraré la verdad, no importa lo que me cueste». Lorelei pasó los días siguientes a la lectura del testamento casi desesperada. Apenas salía de su habitación, evitando ver a Imogen y Ezra. Pero poco a poco la conmoción dio paso a la determinación. Lorelei comprendió que, si quería justicia, tenía que actuar. Lo primero que decidió hacer fue reunirse con George Hamilton, el viejo amigo de Theodore. Lorelei recordaba lo cariñosamente que Theodore había hablado de él, llamando a George el único hombre en quien confío tanto como en mí misma. El encuentro estaba previsto en un pequeño café del centro de la ciudad. Lorelei llegó temprano, frotando nerviosamente su servilleta y mirando a la puerta. Por fin apareció George, un hombre alto de pelo gris y ojos amables. «Lorelei, querida», le dijo, abrazándola. «Siento mucho tu pérdida. Theodore era mi mejor amigo». Se sentaron a la mesa y Lorelei, respirando hondo, le contó a George sus sospechas. «Señor Hamilton, estoy segura de que el testamento es una falsificación. Theodore me dijo que quería hacer cambios para asegurar mi futuro, pero no hay ninguna mención mía en el testamento que se hizo público». Jorge frunció el ceño. «Es una acusación muy grave, Lorelei. ¿Estás segura?» «Absolutamente», respondió ella con firmeza. «Sé que Imogen nunca me ha aprobado, pero llegar a tales extremos». George se frotó la barbilla pensativo. «Sabes, ahora que lo mencionas, Theodore mencionó un cambio en su testamento. Fue un mes antes de morir. Dijo que quería asegurarse de que todos en la familia estuvieran protegidos». El corazón de Lorelei latió más rápido. «¿Puedes confirmarlo?» «Por supuesto», asintió George. «Pero me temo que mis palabras no serán suficientes. Necesitamos pruebas más sólidas». Lorelei se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de su investigación. Le dio las gracias y le pidió que mantuviera la conversación en privado. El siguiente paso era reunirse con la antigua secretaria de Theodore, Martha Jenkins.
Martha había trabajado para Theodore durante más de 20 años y conocía todos sus asuntos. Lorelei se encontró con Martha en el parque. La mujer mayor parecía preocupada. «Señorita Lorelei, me alegro de verla», dijo Martha, «pero no estoy segura de si puedo hacer algo para ayudarla». «Martha, por favor», dijo Lorelei suplicante, «necesito saber la verdad sobre los últimos días de Theodore. ¿Ha notado algo extraño?». Martha dudó, pero luego dijo en voz baja: «Una semana antes de morir, el señor Blackwood me pidió que preparara unos documentos. Dijo que quería hacer cambios en el testamento, pero entonces la señora Imogen dijo que ya no me necesitaba y me envió de vacaciones». Lorelei sintió que el corazón le daba un vuelco. Esto era exactamente lo que había estado buscando. «Martha, ¿puedes confirmarlo oficialmente?». La vieja secretaria negó con la cabeza. «Me temo, señorita Lorelei. La SRA, Imogen, puede hacer que nunca vuelva a conseguir un trabajo». Lorelei se dio cuenta de que no podía presionar a Martha, pero esta información tenía un valor incalculable. De vuelta en casa, Lorelei empezó a escudriñar la copia del testamento que le había dado Foster. Estuvo examinando el documento durante horas, comparándolo con otros documentos firmados por Theodore que había conseguido encontrar, y entonces se dio cuenta. Una sutil diferencia en la firma de Theodore. En el testamento, el trazo era ligeramente más nítido, menos fluido que en los otros documentos. Para un ojo inexperto, la diferencia era imperceptible, pero Lorelei, que había pasado horas estudiando la letra de Theodore, la vio claramente. Su corazón latió más deprisa. No era una prueba al 100%, pero era algo. Necesitaba peritaje, pero eso requería dinero que no tenía. Mientras Lorelei llevaba a cabo su investigación, la tensión entre ella y Ezra crecía. Apenas hablaban y se evitaban en la enorme casa. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzaban, el aire entre ellos parecía chisporrotear con acusaciones y resentimientos tácitos. Una noche, Ezra llamó a la puerta de su habitación. Lorelei abrió de mala gana. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente. Ezra parecía agotado. «Lorelei, tenemos que hablar. Esta situación nos está destruyendo». «¿Nos?». Lorelei sonrió con amargura. «Tú mismo nos destruiste, Ezra, cuando elegiste participar en este engaño». «No lo entiendes», empezó Ezra, pero Lorelei lo interrumpió. «No, tú eres el que no entiende. No se trata solo de dinero, se trata de justicia, de respetar la última voluntad de tu padre. ¿Cómo has podido traicionarle?». Ezra se puso pálido. «No traicioné a mi padre. Yo solo tenía que proteger el legado familiar». «¿Y yo no soy de la familia?», preguntó Lorelei en voz baja. Ezra no respondió, y en ese silencio, Lorelei escuchó todo lo que necesitaba saber. «Vete», dijo, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Vete de una vez». Cuando la puerta se cerró detrás de Ezra, Lorelei se hundió en la cama, sintiendo que su corazón se desgarraba. Pero sabía que no podía permitirse ser débil. Tenía una misión y debía cumplirla. Al día siguiente, Lorelei decidió dar un paso arriesgado. Fue a la oficina de la empresa de los Blackwood, con la esperanza de encontrar allí algunos documentos que pudieran ayudarla en su investigación. Gracias a su condición de esposa de Ezra, pudo burlar la seguridad. La oficina estaba vacía. Era día libre. Lorelei se dirigió rápidamente al despacho de Theodore, que ahora estaba ocupado por Imogen. Su corazón latía con fuerza mientras abría los cajones del escritorio y buscaba en las carpetas. De pronto lo encontró. Una carta de la notaría fechada 2 semanas antes de la muerte de Theodore. Mencionaba un cambio reciente en el testamento y dejaba claro que Lorelei había sido incluida entre los herederos que recibirían una parte sustancial de la herencia. A Lorelei le temblaron las manos mientras sacaba fotos del documento en su teléfono. Esta era la prueba que estaba buscando.
La carta confirmaba que, efectivamente, Theodore había cambiado el testamento a su favor y que había ocurrido muy poco antes de su muerte. Pero cuando estaba a punto de salir, se abrió la puerta del despacho. Imogen estaba en el umbral, con los ojos entrecerrados al ver a Lorelei. «¿Qué haces aquí?», siseó. Lorelei se enderezó y agarró el teléfono con fuerza. «Busco la verdad», respondió con firmeza. Imogen dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Crees que puedes vencerme? No eres nada, Lorelei. Solo una chica de circo que pensó que podía unirse a nuestra familia». «Ya soy parte de esta familia», replicó Lorelei, «y no permitiré que difames la memoria de Theodore con tus mentiras». Imogen se rió, pero se podía oír el nerviosismo en su risa. «No tienes pruebas. Nadie te creerá». Lorelei sonrió, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. «No estés tan segura, Imogen. La verdad siempre encontrará un camino». Con esas palabras, pasó junto a una atónita Imogen y salió del despacho. Sabía que acababa de declarar una guerra abierta, pero no había marcha atrás. De vuelta en casa, Lorelei empezó a planear sus próximos pasos. Se dio cuenta de que Imogen actuaría ahora de forma aún más agresiva para intentar detenerla. Pero Lorelei tenía pruebas y estaba decidida a utilizarlas. Decidió ponerse en contacto con un abogado independiente especializado en sucesiones. Necesitaba asesoramiento profesional sobre cómo proceder. La cita con la abogada, Sarah Lawson, estaba prevista para el día siguiente. Lorelei pasó la noche en vela preparándose para la reunión. Reunió todos los documentos y todas las notas que había tomado durante la investigación. Por la mañana, cuando se disponía a salir de casa, Ezra la detuvo. «¿A dónde vas?», preguntó, y en su voz Lorelei oyó una nota de preocupación. «Eso no es asunto tuyo», respondió ella con frialdad. Ezra la agarró del brazo. «Lorelei, por favor, para. ¿No te das cuenta de dónde te estás metiendo? Mamá no se detendrá ante nada». Lorelei le soltó la mano. «¿Vas a parar, Ezra? ¿O te vas a quedar de brazos cruzados mientras tu madre destruye todo en lo que creía tu padre?» Ezra bajó los ojos, y Lorelei sintió una punzada de decepción. Aún lo amaba, pero no podía perdonar su debilidad. «Adiós, Ezra», dijo y salió de la casa. Tras descubrir la carta de la notaría, Lorelei sintió que por fin tenía esperanza. Decidió actuar con rapidez, al darse cuenta de que Imogen no la dejaría en paz tras el incidente de la oficina. La reunión con la abogada Sarah Lawson había sido productiva. Sarah, después de revisar todas las pruebas que Lorelei había reunido, confirmó que tenían argumentos sólidos para impugnar el testamento. «Va a ser un caso complicado», advirtió Sarah. «La familia Blackwood tiene una enorme influencia, pero con esta carta tenemos una oportunidad». Lorelei asintió, sintiendo una oleada de determinación. «Estoy dispuesta a luchar hasta el final». Al volver a casa, Lorelei encontró a Ezra esperándola en el salón. Tenía la cara pálida y en sus ojos se leía la preocupación. «¿Dónde has estado?», preguntó en cuanto ella entró. Lorelei no vio ninguna razón para esconderse. «He estado viendo a un abogado. Voy a impugnar el testamento». Ezra se levantó de un salto de la silla. «¿Qué, Lorelei? No puedes hacer eso». «¿Por qué no?», preguntó ella con calma. «Tengo pruebas de que el testamento está falsificado. Tu padre quería que me quedara con una parte de la herencia». Ezra se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. «No lo entiendes. Arruinaría a la familia». «¿La familia?». Lorelei sonrió con amargura. «¿Qué familia, Ezra? ¿La que me engañó? ¿La que traicionó la memoria de tu padre?». Ezra se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. «No lo entiendes», murmuró. «Pues explícamelo», dijo Lorelei sentándose frente a él. «Explícame por qué dejaste que esto sucediera». Ezra levantó la cabeza y Lorelei vio una mezcla de culpa y miedo en sus ojos. «Ya»,
No sabía qué hacer. Mamá dijo que era necesario mantener la empresa, que si te daban una parte podrías influir en las decisiones, y tú no entiendes de negocios. Lorelei sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Y tú la creíste? ¿De verdad pensabas que iba a arruinar la empresa de tu padre? No, sí, no lo sé. Ezra parecía perdido. Mamá tiene una forma de ser muy persuasiva. Dijo que era lo que papá habría querido. ¿Tu padre quería que me engañaras? La voz de Lorelei temblaba de emoción apenas contenida. ¿Quería que falsificara su testamento? Ezra se estremeció. No lo comprendes. La empresa es todo lo que nos queda de papá. Mamá dijo que teníamos que protegerla a toda costa. ¿A cualquier precio? Interpuso Lorelei. Incluso a costa de la honestidad, de la justicia, de nuestro matrimonio. Ezra permaneció en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. Dime la verdad, Ezra, dijo Lorelei en voz baja. ¿Hasta qué punto estabas implicado en esto? ¿Sabías de la falsificación del testamento desde el principio? Ezra levantó la vista y Lorelei vio dolor y vergüenza en sus ojos. Sabía que mamá estaba planeando algo. Dijo que necesitaba proteger la empresa de influencias externas, pero no sabía los detalles. No quería saber. Lorelei sintió que se le partía el corazón. Podrías haberlo evitado, podrías habérmelo dicho, podrías haberme protegido. Tenía miedo, admitió Ezra. Miedo de perderlo todo, la empresa, la familia, a ti. Pero me perdiste de todos modos, dijo Lorelei en voz baja, por tu silencio, por tu complicidad. Ezra tendió la mano hacia ella, intentando cogerla, pero Lorelei se apartó. Lorelei, por favor, te quiero, podemos arreglar esto. ¿Cómo?, preguntó ella. ¿Cómo podemos arreglar la traición, las mentiras? Hablaré con mamá, dijo Ezra rápidamente. Encontraremos una manera. Quizá podamos darte una parte de la empresa sin cambiar el testamento. Lorelei negó con la cabeza. No se trata de dinero, Ezra. Se trata de confianza, de respetar la memoria de tu padre. ¿Cómo puedo confiar en ti después de esto? Ezra parecía desesperado. Haré lo que sea. Solo dime qué hacer. Di la verdad, respondió Lorelei. Confiesa que falsificaste el testamento. Ayúdame a hacer justicia. Ezra se puso pálido. No puedo. Destruiría a mi madre, a la empresa. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Lorelei en voz baja. ¿Estás dispuesto a destruirme para protegerlos? Ezra guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lorelei se puso de pie. Creo que lo tengo claro. Has hecho tu elección, Ezra, y no soy yo. Se dirigió hacia la puerta, pero Ezra saltó y la agarró del brazo. Lorelei, espera. Hablemos un poco más. Podemos encontrar una solución. Lorelei se volvió, y Ezra vio una determinación en sus ojos que nunca había visto antes. No, Ezra. No hay nada más que hablar. Me has traicionado. Has traicionado la memoria de tu padre. No puedo seguir con un hombre en el que no confío. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ezra, y había miedo en su voz. Lo que tenga que hacer, respondió Lorelei. Voy a luchar por la verdad, por la justicia, aunque tenga que hacerlo sola. Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Ezra de pie, aturdido. Caminando hacia su dormitorio, Lorelei empezó a recoger sus cosas. Sabía que no podía seguir en aquella casa donde cada rincón le recordaba la traición. Mientras guardaba la ropa en la maleta, llamaron a la puerta. Era Imogen. ¿Vas a alguna parte?, preguntó con una sonrisa fría. Lorelei se enderezó, mirando a su suegra directamente a los ojos. Sí, me voy. ¿Por fin te has dado cuenta de cuál es tu sitio? Imogen sonrió. No, respondió Lorelei con calma. Me he dado cuenta de dónde no debería estar, al lado de la gente que traiciona a sus seres queridos. Imogen frunció el ceño.
No vas a llegar a ninguna parte. No tienes dinero ni contactos. No eres nada sin nosotras. Lorelei cerró la cremallera de su maleta y se volvió hacia Imogen. Te equivocas. Soy lo que Theodore hizo de mí, un miembro de esta familia, y lucharé por su memoria y su última voluntad. Imogen se puso pálida. Te estás tirando un farol, no tienes nada. Lorelei sonrió. No estés tan segura. La verdad siempre encontrará un camino. Pasó junto a una atónita Imogen. Bajó las escaleras y salió de la casa que una vez creyó suya. Fuera, respiró profundamente aire fresco, sintiendo miedo y alivio al mismo tiempo. Lorelei no sabía lo que le esperaba. Sabía que la lucha sería dura, pero estaba preparada para luchar por la verdad, por la justicia, por la memoria del hombre que creyó en ella. Al subir al taxi, Lorelei echó un último vistazo a la mansión Blackwood. Sabía que nunca volvería aquí como miembro de la familia, pero lo haría. Volvería para hacer justicia y cumplir el último deseo de Theodore. El taxi se alejó, llevando a Lorelei hacia un futuro desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió libre, libre de mentiras, de fingimientos, de tener que ser alguien que no era. No sabía dónde pararía, qué haría a continuación, pero sabía una cosa: ya no dejaría que nadie decidiera su destino. Lucharía y ganaría, porque la verdad estaba de su lado y el recuerdo de Theodore le daba fuerzas. Lorelei sacó su teléfono y marcó el número del abogado de Sarah Lawson. «Sarah, soy Lorelei. Estoy lista para empezar. Vamos a presentar una demanda para impugnar el testamento». Al salir de la mansión Blackwood, Lorelei se encontró en una situación difícil. No tenía dinero ni dónde quedarse. Estaba sentada en un café, contemplando sus próximos pasos cuando sonó el teléfono. Era Sarah Lawson, su abogada. «Lorelei, me he enterado de lo que ha pasado», dijo Sarah. «¿Cómo estás?» Lorelei suspiró. «Sinceramente, no lo sé. Es como si estuviera en caída libre. Escucha». La voz de Sarah se hizo más suave. «Tengo una oferta. Tengo un segundo piso que ahora mismo está vacío. Puedes quedarte allí mientras trabajamos en el caso». Lorelei sintió que un nudo le subía a la garganta. «Sarah, yo no sé cómo agradecértelo, pero no puedo aceptar una oferta así. No tengo dinero para pagar el alquiler». «No te preocupes por eso», dijo Sarah con firmeza. «Considéralo parte de nuestro acuerdo. Reunámonos y discutamos los detalles». Una hora más tarde, Lorelei ya estaba sentada en el acogedor despacho de Sarah. La abogada escuchó atentamente toda la historia y asintió. «Lorelei, creo en tu caso», dijo Sarah, «y quiero ayudarte. Esto es lo que te ofrezco. Si ganamos el caso, me pagarás los honorarios normales más un porcentaje de lo que consigas. Si perdemos, bueno, estaré encantada de ayudarte gratis». Lorelei miró a Sarah sorprendida. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué estás dispuesta a correr semejante riesgo?» Sarah sonrió, pero había un destello de tristeza en sus ojos. «Porque yo misma estuve una vez en una situación parecida. Mi suegra también intentó desheredarme de la herencia de mi marido. Un abogado me ayudó entonces, y juré que si alguna vez me encontraba en su lugar, haría lo mismo». Lorelei sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Gracias, Sarah. No sé cómo agradecértelo». «Solo sé fuerte», respondió Sarah, «y ganemos este caso». Las semanas siguientes transcurrieron en intensa preparación para el juicio. Lorelei y Sarah trabajaron día y noche reuniendo pruebas, preparando argumentos, buscando testigos. Por fin llegó el día de la primera vista judicial. Lorelei estaba nerviosa, pero se sentía preparada. Sabía que la verdad estaba de su parte. Al entrar en la sala, Lorelei vio inmediatamente a Imogen y Ezra. Imogen parecía tan impecable como siempre, pero había ansiedad en sus ojos. Ezra parecía agotado y evitaba la mirada de Lorelei. La jueza, una mujer mayor de ojos sagaces, abrió el proceso.
Sara comenzó exponiendo los hechos del caso, presentando la carta de la notaría como prueba clave. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Imogen, un hombre fornido con un traje caro, se levantó y empezó a hablar. Señoría, sostenemos que esta carta es una falsificación. El señor Blackwood nunca cambió de opinión sobre la herencia. La señorita Adams simplemente intenta aprovecharse de la situación y obtener un dinero al que no tiene derecho. Lorelei sintió que sus mejillas se sonrojaban de rabia, pero Sara le puso una mano en el hombro tranquilizándola. «Tenemos un testigo», anunció Sara. «Llamamos a Martha Jenkins, la antigua secretaria de Theodore Blackwood». Martha entró en la sala, nerviosa pero decidida. Le contó al tribunal cómo Theodore le había pedido que preparara documentos para cambiar su testamento y cómo Imogen la había enviado de vacaciones repentinamente. «Protesto», saltó el abogado de Imogen. «Son solo palabras sin pruebas». Pero la juez negó con la cabeza. «Denegada. Proceda, señorita Jenkins». Después del testimonio de Martha, Sara llamó al siguiente testigo, George Hamilton, un amigo de Theodore. George confirmó que Theodore le había comunicado su intención de cambiar su testamento a favor de Lorelei. Imogen estaba sentada con los puños apretados y el rostro pálido por la ira. Ezra parecía cada vez más incómodo, pero la verdadera sorpresa aguardaba a todos delante. Sara anunció: «Señoría, tenemos otro testigo. Llamamos a Henry Foster, el abogado de la familia Blackwood». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Foster, nervioso y agotado, subió al estrado. «Señor Foster», comenzó Sara, «¿podría decir al tribunal, ¿participó usted en la falsificación del testamento de Theodore Blackwood?» Foster se puso pálido y miró a Imogen, que lo estaba taladrando con la mirada. Luego respiró hondo y dijo: «Sí, yo estuve involucrado en eso». Se levantó un murmullo en la sala. El juez llamó al orden e Imogen saltó de su asiento gritando: «¡Está mintiendo! ¡Todo es mentira!». Foster continuó, ignorando los gritos de Imogen. «La SRA. Blackwood me obligó a falsificar un testamento. Me amenazó con arruinar mi carrera si no accedía». Lorelei sintió que el corazón le latía con fuerza. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Ezra estaba sentado con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. El juez pidió un receso, y Lorelei salió al pasillo, mareada por todo lo que estaba ocurriendo. Sara se acercó a ella, sonriendo. «Vamos por buen camino», le dijo. «Pero prepárate, Imogen no se rendirá tan fácilmente». Lorelei asintió, sintiendo que la determinación la invadía. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía esperanza. Cuando se reanudó la vista, el abogado de Imogen intentó desacreditar el testimonio de Foster, alegando que actuaba por venganza tras haber sido despedido. Pero al juez no parecieron convencerle esos argumentos. Al final del día, la juez anunció que necesitaba tiempo para considerar todas las pruebas presentadas. La próxima vista estaba prevista para una semana más tarde. Al salir de la sala, Lorelei se encontró cara a cara con Imogen. Por un momento se quedaron inmóviles, mirándose la una a la otra. «¿Crees que has ganado?», siseó Imogen. «Esto aún no ha terminado. Te destruiré». Lorelei la miró tranquilamente a los ojos. «No, Imogen. Ya has perdido. Perdiste en el momento en que decidiste traicionar la memoria de Theodore». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, sintiéndose más fuerte a cada paso. Sabía que tenía muchos retos por delante, pero ahora confiaba en que podría superarlos todos. De vuelta en el piso de Sara, Lorelei se sentó en el sofá y respiró hondo. Los acontecimientos del día pasaban por su cabeza y sentía una mezcla de cansancio y excitación. Sonó el teléfono. Era Ezra. «Lorelei». Su voz sonaba quebrada. «Necesito hablar contigo, por favor». Ella dudó un momento, pero luego contestó: «De acuerdo. ¿Dónde?».
Se encontraron en un pequeño parque no lejos del piso. Ezra parecía demacrado y envejecido. «Quiero contártelo todo», dijo mirándola a los ojos. «En el juicio. Ya no puedo vivir con estas mentiras». Lorelei sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, seguía queriendo a Ezra. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. «Esto podría tener graves consecuencias para ti». Ezra asintió. «Sé que podría, pero tengo que hacerlo, por el bien de mi padre, por tu bien, por mí mismo». Hablaron largo rato, sentados en un banco del parque. Lorelei escuchó a Ezra hablar de la presión de su madre, de sus dudas y temores, de cómo lamentaba su silencio. Cuando se separaron, Lorelei se sentía emocionalmente agotada, pero al mismo tiempo la esperanza crecía en su interior. Tal vez aún no estuviera todo perdido. Tal vez la verdad se impondría. Al día siguiente, Lorelei le contó a Sara su conversación con Ezra. La abogada la escuchó atentamente y asintió. «Esto podría cambiar el curso del caso», dijo Sara. «Pero ten cuidado. Imogen puede intentar impedir que Ezra testifique». Lorelei se dio cuenta de que Sara tenía razón. Sabía de lo que era capaz Imogen y temía por Ezra. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Lorelei se preparó para la siguiente reunión trabajando con Sara en la estrategia. También intentó mantenerse en contacto con Ezra, asegurándose de que no cambiaba de opinión. Por fin llegó el día de la segunda sesión. Lorelei sintió que el corazón se le aceleraba al entrar en el juzgado. Vio a Esdras separado de Imogen. Parecía decidido pero tenso. Comenzó la sesión y Sara anunció que tenían un nuevo testigo. Cuando pronunció el nombre de Ezra, la sala se alborotó. Imogen se levantó de su asiento y le gritó algo a su abogado. Ezra subió al estrado. Estaba pálido pero decidido. Respirando hondo, empezó a hablar. «Quiero confesar, sabía lo de la falsificación del testamento. Mi madre, Imogen Blackwood, lo organizó». Sus palabras fueron ahogadas por los gritos de Imogen. El juez llamó al orden, amenazando con sacar a Imogen de la sala. Ezra continuó su testimonio, hablando de cómo Imogen lo planeó todo, de cómo lo presionó y amenazó a Foster. Habló de cómo su padre había querido realmente cambiar el testamento a favor de Lorelei y de cómo él, Ezra, había dejado que su debilidad y el miedo a su madre le impidieran cumplir la última voluntad de su padre. Lorelei escuchó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Vio el dolor de Ezra, su remordimiento, y una parte de ella quiso perdonarle ahora mismo. Cuando Ezra terminó su testimonio, se hizo el silencio en la sala. Imogen se sentó con la cabeza gacha y los hombros temblorosos. Ezra volvió a su asiento sin mirar a su madre. El juez hizo un receso para considerar el nuevo testimonio. Lorelei salió al pasillo, emocionalmente agotada. Sara se acercó a ella, sonriente. «Hemos ganado», dijo en voz baja. «Después de un testimonio así, el juez no tendrá dudas». Lorelei asintió, pero no pudo compartir el triunfo de Sara. Vio a Ezra sentado solo en una esquina del pasillo con la cabeza gacha. «Lo siento», le dijo a Sara. «Tengo que...». Sara asintió comprensiva y Lorelei se dirigió hacia Ezra. Con cuidado, se sentó a su lado. «Ezra», dijo en voz baja. Él levantó la cabeza y Lorelei vio una mezcla de dolor y alivio en sus ojos. «Lo hice», susurró. «Por fin he dicho la verdad». Lorelei le cogió la mano con suavidad. «Has hecho lo correcto. Tu padre estaría orgulloso de ti». Ezra le apretó la mano. «Lorelei, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que te quiero, y siento mucho haberte decepcionado». Lorelei sintió que se le estrujaba el corazón. «Ezra, yo...». Pero la interrumpió una voz fuerte. «¿Cómo pudiste?». Se dieron la vuelta y vieron a Imogen de pie frente a ellos. Tenía la cara contorsionada por la ira y el dolor. «Has traicionado a tu familia», siseó, mirando a Ezra. «Destruiste todo lo que habíamos construido».
Ezra se levantó y se irguió. No, mamá. Fuiste tú quien traicionó a la familia. Traicionaste la memoria de padre, su última voluntad. Me obligaste a participar en el engaño que arruinó nuestras vidas. Imogen dio un paso atrás, sobresaltada por la dureza de la voz de su hijo. Lo hice por ti, por nuestra familia. No, Ezra negó con la cabeza. Lo hiciste por ti, por tu poder y tu control. Pero eso se acabó, mamá. No dejaré que me manipules más. Imogen abrió la boca para decir algo, pero en ese momento fueron interrumpidos por la voz del alguacil que anunciaba la reanudación de la sesión. De vuelta en la sala, todos podían sentir la tensión en el aire. La juez tomó asiento con semblante serio. Después de considerar todas las pruebas presentadas y el testimonio de los testigos, comenzó. El tribunal ha llegado a la conclusión de que existen motivos razonables para creer que el testamento revelado de Theodore Blackwood puede ser inválido. En consecuencia, el tribunal ordena 1. Suspender la ejecución del testamento anunciado hasta que se aclaren todas las circunstancias. 2. Nombrar a un experto independiente para que busque y verifique la autenticidad del testamento original. 3. Iniciar una investigación sobre las circunstancias que rodean la posible falsificación de documentos. Gritos de sorpresa estallaron en la sala. Lorelei sintió que el corazón le latía más deprisa. Aún no era una victoria completa, pero era un gran paso adelante. Además, continuó el juez, el tribunal recomienda que se abra una investigación preliminar sobre las acciones de todos los implicados en la posible falsificación de documentos. Imogen se puso pálida y se agarró al brazo de su abogado. Ezra se sentó con la cabeza gacha, pero había alivio en su postura. Cuando se levantó la sesión, Lorelei sintió una mezcla de emociones, alivio, esperanza y ansiedad. Había ganado el primer asalto, pero la batalla aún no había terminado. Sarah se acercó a ella, sonriente. Es un gran resultado, Lorelei. Ahora tenemos tiempo y la oportunidad de encontrar el testamento original. Lorelei asintió, sintiendo que la adrenalina la liberaba lentamente. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Sarah, empezamos la verdadera investigación. Tenemos que encontrar ese testamento antes que Imogen y su gente. Cuando salieron de la sala, Lorelei vio a Ezra esperándola. Lorelei, dijo en voz baja, sé que han pasado muchas cosas entre nosotros, pero quiero ayudarte a encontrar la verdad. Sé que mi padre realmente cambió el testamento, y voy a ayudarte a demostrarlo. Lorelei lo miró durante un largo momento. Gracias, Ezra. Tu ayuda será muy importante. Salió del juzgado, sintiendo la cálida luz del sol caer sobre su rostro. Desde la decisión del tribunal de suspender la ejecución del testamento anunciado, la vida de Lorelei se había convertido en una serie interminable de reuniones, llamadas telefónicas y noches en vela. Junto con Sarah, se sumergieron en una investigación, tratando de encontrar pruebas de la falsificación del testamento y el paradero del documento original. Ezra, fiel a su promesa, les ayudó activamente. Facilitó el acceso a documentos de la empresa y a objetos personales de su padre que pudieran contener pistas. Sin embargo, Imogen parecía haber conseguido cubrir sus huellas. Muchos papeles importantes habían desaparecido. El gran avance llegó de forma inesperada. Una noche, Lorelei recibió una llamada anónima. Si quieres saber la verdad sobre el testamento de Theodore Blackwood, venga mañana al mediodía al Martha's Café, en Oak Street. Ven sola, dijo la voz desconocida y colgó. Lorelei dudó. Podía ser una trampa, pero también podía ser su única oportunidad. Tras muchas deliberaciones y una discusión con Sarah, que insistía en que hubiera seguridad, se decidió que Lorelei iría sola, pero Sarah y el investigador privado vigilarían desde lejos. Al día siguiente, exactamente a mediodía, Lorelei estaba sentada a la mesa de una cafetería, mirando nerviosa a su alrededor. De repente,
Un hombre de mediana edad con un traje raído se sentó frente a ella. «Me llamo Alex Morgan», dijo en voz baja. «Trabajé como ayudante del notario que certificó el testamento falsificado de Theodore Blackwood». El corazón de Lorelei latió más deprisa. «¿Usted... ¿sabes lo que pasó?». Alex asintió, mirando a su alrededor. «Imogen Blackwood sobornó a mi superior. La vi entregarle un sobre con dinero. Y luego estaba este nuevo testamento». «¿Por qué decidiste contármelo ahora?», preguntó Lorelei. Alex bajó los ojos. «No podía seguir viviendo con la carga. Cuando me enteré del juicio, de tu lucha, me di cuenta de que tenía que decir la verdad». Sacó un pendrive de su bolsillo. «Aquí están las copias de todos los documentos, incluidos los extractos bancarios que confirman la transferencia de dinero de Imogen a mi jefe, y un video de su reunión. Lo filmé en secreto, pensé que podría ser útil para el chantaje, pero ahora me doy cuenta de que tengo que dártelo». A Lorelei le temblaron las manos al coger el pendrive. «Gracias», susurró. «No tienes ni idea de lo importante que es esto». Alex asintió y salió rápidamente de la cafetería, dejando a Lorelei sola con la prueba de valor incalculable. Los días siguientes pasaron como un borrón. Sara y su equipo examinaban el material que habían recibido y se preparaban para presentarlo ante el tribunal. Lorelei sentía que su confianza aumentaba. Ahora tenían pruebas reales contra Imogen. Cuando presentaron una moción para reabrir la vista, la noticia del posible soborno del notario se filtró a la prensa. Se desató un auténtico escándalo. Los periodistas asediaron la mansión Blackwood, exigiendo comentarios. Imogen rechazó todas las entrevistas, escondiéndose tras los altos muros de la casa. El día del nuevo juicio fue una verdadera prueba para Lorelei. Una gran multitud se había congregado frente al tribunal. Periodistas, curiosos del pueblo e incluso activistas con pancartas exigiendo justicia. Al entrar en la sala, Lorelei se fijó inmediatamente en Imogen. La mujer, antaño impecable y segura de sí misma, parecía demacrada y envejecida. A su lado estaba Ezra, pálido y tenso. Sara presentó nuevas pruebas ante el tribunal, documentos y una grabación de vídeo que demostraban el soborno del notario. Se hizo un silencio sepulcral en la sala cuando apareció en la pantalla una imagen de Imogen entregando el sobre al notario. Imogen saltó de su asiento. «¡Es mentira!», gritó. «¡Es todo un montaje!». Pero el juez restableció rápidamente el orden. Después de revisar todas las pruebas, levantó la sesión para tomar una decisión. Al salir al pasillo, Lorelei sintió que la invadía una oleada de emoción. Lo había conseguido. Había desenmascarado a Imogen, pero ¿por qué no se sentía completamente satisfecha? Ezra se acercó a ella, con el rostro pálido. «Lorelei, no lo sabía. Te juro que no sabía que mamá había llegado tan lejos». Lorelei lo miró con una mezcla de simpatía y cansancio. «Te creo, Ezra, pero eso no cambia lo que pasó». De pronto Sara corrió hacia ellos. «Lorelei, Ezra, daos prisa, le ha pasado algo a Imogen». Volvieron corriendo a la sala. Imogen estaba tendida en el suelo y los médicos la atendían. Ezra corrió hacia su madre y Lorelei se quedó paralizada en la puerta, sin saber qué hacer. Imogen fue trasladada al hospital con un presunto ataque al corazón. Se aplazó la vista. Al salir del juzgado, Lorelei se enfrentó a un verdadero asedio de periodistas. «Señorita Adams, ¿cómo se siente después de la exposición de Imogen Blackwood? ¿Está contenta de que su suegra esté en el hospital? ¿Qué les dice a los que la acusan de destruir a la familia Blackwood?». Las preguntas llegaban de todas partes. Lorelei sentía que la cabeza le daba vueltas. Sara intentó protegerla de los periodistas, pero eran demasiados. Finalmente consiguieron llegar al coche. Lorelei se desplomó en el asiento completamente desolada. «¿Estás bien?», preguntó Sara preocupada.
Lorelei negó con la cabeza. No me siento bien. Debería sentirme victoriosa, pero en lugar de eso, te sientes culpable. Terminó Sara por ella. No pasa nada, Lorelei. No eres un monstruo. Solo luchabas por la verdad. Los días siguientes fueron como una pesadilla. El escándalo nunca abandonó las portadas de los periódicos. Los periodistas indagaron en los antecedentes de la familia Blackwood, sacando a la luz secretos y cotilleos de larga data. Lorelei sintió que la opinión pública se dividía. Algunos la apoyaban, otros la acusaban de destruir una familia respetada. Ezra estaba completamente inmerso en el cuidado de su madre, que seguía en el hospital. Rara vez mantenía contacto con Lorelei, y ella podía sentir cómo crecía el abismo entre ellos. Una mañana, Lorelei encontró una caja enorme en la puerta del piso de Sara. Dentro había cientos de cartas, algunas de apoyo, otras llenas de odio y amenazas. Lorelei se sentó en el suelo a revisar las cartas, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Sara la había encontrado en ese estado. «Oh, Lorelei», suspiró, abrazando a su amiga. «Siento mucho que tengas que pasar por esto». Lorelei se secó las lágrimas. «Solo quería justicia. No pensé que acabaría así». «Escúchame», dijo Sara con firmeza. «No hiciste nada malo. Luchaste por la verdad. Y aún no hemos terminado. Todavía tenemos que encontrar el verdadero testamento de Theodore». Lorelei asintió, sintiendo que recuperaba la determinación. Sí, el escándalo era terrible, pero no podía rendirse ahora. Tenía que llegar hasta el final, por el bien de la memoria de Theodore. Al día siguiente, Lorelei decidió visitar a Imogen en el hospital. No sabía por qué iba allí, tal vez para obtener respuestas, tal vez para intentar comprender a su suegra. Imogen parecía pequeña y frágil en la cama del hospital. Cuando Lorelei entró en la habitación, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Has venido a saborear tu victoria?», preguntó Imogen débilmente. Lorelei negó con la cabeza. «No, he venido a comprender». Imogen la miró fijamente durante un largo momento y luego suspiró. «No lo entenderás. No sabes por lo que he pasado para construir esta familia, este imperio». «Pues cuéntamelo», dijo Lorelei en voz baja. E Imogen lo contó, sobre cómo había luchado por un lugar en el mundo de los negocios dominado por los hombres, cómo sacrificó todo por el éxito de su familia, cómo temía perder el control al ver a Lorelei como una amenaza para todo lo que había construido. Cuando terminó, ambas mujeres se sentaron en silencio. Lorelei no podía perdonar a Imogen, pero ahora empezaba a comprenderla. «No busco tu perdón», dijo finalmente Imogen. «Y yo no pido perdón. Hice lo que creí correcto para proteger a mi familia». Lorelei asintió. «La comprendo. Pero tú también debes comprenderme. Yo también soy parte de esta familia, y lucharé por mi lugar en ella». Cuando Lorelei se iba, Imogen la llamó. «Lorelei, el verdadero testamento está en la caja fuerte del estudio de Theodore, detrás del cuadro con vistas a las montañas». Lorelei se quedó paralizada en la puerta, sin dar crédito a lo que oía. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Imogen se volvió hacia la ventana. «Porque estoy cansada de luchar, y porque quizá Theodore tenía razón sobre ti». Al salir del hospital, Lorelei llamó inmediatamente a Sara. Acordaron ir inmediatamente a la mansión Blackwood. Ezra, enterado de la confesión de su madre, accedió a reunirse con ellos allí. De pie frente a la caja fuerte del despacho de Theodore, Lorelei sintió que le temblaban las manos. Era el momento de la verdad. Ahora descubriría si Theodore realmente quería incluirla en el testamento. Ezra abrió la caja fuerte y efectivamente dentro había un sobre con la etiqueta «Mi última voluntad y testamento». Lorelei lo cogió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Quieres abrirlo aquí o en el juzgado?», preguntó Sara. Lorelei miró a Ezra.
Él asintió y ella se dio cuenta de que tenían que averiguar la verdad aquí y ahora. Con manos temblorosas, abrió el sobre y empezó a leer. Con cada línea, sus ojos se abrieron de asombro. ¿Qué contiene?, preguntó Ezra con impaciencia. Lorelei lo miró con una expresión llena de sentimientos encontrados. Theodore me dejó un tercio de su fortuna y una parte de la empresa. Ezra exhaló como si soltara un gran peso. Sabía que lo haría. Papá siempre decía que eras especial. Sara sonrió. Es maravilloso, Lorelei. Ahora podemos... Pero Lorelei sacudió la cabeza, interrumpiéndola. No, Sara, no vamos a usar ese testamento. Tanto Sara como Ezra la miraron estupefactos. ¿Qué? ¿Pero por qué?, exclamó Sara desconcertada. Lorelei, ¿estás loca? Hemos luchado por esto. Lorelei respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Lo sé, pero después de todo lo que ha pasado, después de hablar con Imogen, me di cuenta de algo importante. Se volvió hacia Ezra. Tu padre quería protegerme, darme independencia financiera, pero también quería que la familia permaneciera unida, y esto solo exacerbará la ruptura entre nosotros. Ezra la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Qué estás sugiriendo? Lorelei cerró los ojos un momento, recuperando la compostura. Estoy sugiriendo un compromiso. No haremos público este testamento. En su lugar, crearemos un fideicomiso familiar para administrar la empresa y la fortuna de los Blackwood. En el consejo del fideicomiso estaremos tú y yo, Ezra, y un asesor financiero independiente. Sara negó con la cabeza. Lorelei, ¿estás segura? Estás renunciando a una enorme herencia. Estoy renunciando a dinero, corrigió Lorelei, pero estoy consiguiendo algo más valioso, una oportunidad de reconstruir mi familia, una oportunidad de cumplir el verdadero deseo de Theodore, vernos a todos juntos y felices. Ezra dio un paso adelante y cogió la mano de Lorelei. Eres increíble, dijo en voz baja. Padre tenía razón sobre ti. Realmente eres lo mejor que le ha pasado a nuestra familia. Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Así que estás de acuerdo con mi propuesta? Ezra asintió. Sí, y creo que hasta mamá estará de acuerdo cuando se entere. Sara aún parecía preocupada. ¿Y el escándalo público? La gente está esperando el desenlace. Lorelei sonrió. Les daremos un desenlace. Diremos la verdad, que hemos encontrado el verdadero testamento, pero que hemos decidido no divulgar su contenido por respeto a la memoria de Theodore y para preservar la familia. Anunciaremos que se ha creado un fideicomiso familiar y que se han resuelto todas las diferencias. Sara asintió lentamente. Eso podría funcionar, pero ¿estás segura de que es lo que quieres? Lorelei miró el testamento que tenía en las manos, luego a Ezra, y por último, a la foto de Theodore que había sobre la mesa. Sí, dijo con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero, y creo que es lo que Theodore querría. Aquella noche, mientras abandonaban la mansión Blackwood, Lorelei se sentía extrañamente tranquila. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Había que resolver las formalidades legales, hablar con Imogen y ocuparse de la prensa. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Ezra la acompañó hasta el coche. Lorelei, le dijo antes de que subiera al coche, sé que han pasado muchas cosas entre nosotros y entiendo que no puedas perdonarme, pero quiero que sepas que te quiero. Y lucharé por nuestro matrimonio si me das la oportunidad. Lorelei lo miró durante un largo momento. No lo sé, Ezra. Los dos necesitamos tiempo, pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso. Subió a su coche y condujo de vuelta al piso de Sara, sintiendo que la esperanza se agitaba en su corazón. Sabía que el camino para reconstruir la confianza y una relación sería largo y difícil, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba en la dirección correcta. Lorelei miró la ciudad por la ventanilla del coche y sonrió. Gracias, Theodore, susurró.
por todo. Había pasado una semana desde que Lorelei había tomado la decisión de crear el fideicomiso familiar. La noticia de la decisión de compromiso había provocado una tormenta de discusiones en la prensa y en la comunidad. Algunos admiraban la nobleza de Lorelei, otros la acusaban de debilidad y de negarse a luchar. Pero la propia Lorelei confiaba en lo acertado de su elección. Imogen recibió el alta del hospital y llegó el momento de una conversación decisiva. Lorelei, Ezra y Sara quedaron con Imogen en la mansión Blackwood. El ambiente era tenso cuando se reunieron en el salón. Imogen estaba pálida y agotada, pero sus ojos seguían ardiendo. Se sentó en una silla con la espalda erguida, como si se preparara para la batalla. Así que, empezó, mirando a Lorelei, has decidido renunciar a tu herencia. ¿Por qué? Lorelei respiró hondo. Porque nunca se trató de dinero, Imogen. Se trataba de justicia, de respetar la memoria de Theodore y la familia. Imogen sonrió. ¿Familia? Destruiste nuestra familia con tus acusaciones. No, mamá, intervino Ezra. Nosotros mismos destruimos a nuestra familia, por nuestras mentiras, por nuestras manipulaciones. Lorelei solo luchaba por la verdad. Imogen se volvió hacia su hijo, con los ojos entrecerrados. ¿Te pones de su parte, después de todo lo que he hecho por ti? No estoy tomando partido, dijo Ezra con firmeza. Solo quiero que por fin seamos sinceros el uno con el otro. Lorelei sintió que el corazón se le llenaba de orgullo por su marido. Por primera vez en mucho tiempo, lo veía como el Ezra del que se había enamorado. De acuerdo, dijo Imogen enderezándose en su silla. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes honestidad para ti. Hice todo esto para proteger a nuestra familia, nuestra empresa. No podía dejar que todo lo que Theodore y yo habíamos construido acabara en manos de un extraño. Lorelei sintió que la invadía una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Nunca fui una extraña, Imogen. Quería a Theodore como a un padre, y quiero a Ezra. ¿Amar? Imogen resopló. El amor no construye imperios, el amor no protege un legado. No, dijo Lorelei en voz baja, pero construye familias, familias de verdad. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Ezra desvió la mirada de su madre a su esposa, claramente dividido entre las dos mujeres más importantes de su vida. Mamá, dijo finalmente, sé que pensabas que nos estabas protegiendo, pero te equivocabas. Lorelei es parte de nuestra familia, y padre lo entendió. Imogen negó con la cabeza. No lo entiendes, Ezra. Esta chica va a cambiarlo todo. No conoce nuestro mundo, nuestras tradiciones. Quizá eso sea bueno, replicó Ezra. Quizá necesitemos un cambio. Lorelei podía sentir la tensión en la habitación. Se dio cuenta de que no solo se estaba decidiendo el destino de la herencia, sino también el de su familia. Imogen, dijo, dando un paso adelante. Sé que no me amas, y probablemente nunca lo harás, pero te pido que pienses en lo que Theodore hubiera querido. Él quería que fuéramos una familia. Por eso sugerí que creáramos un fideicomiso familiar, para que podamos trabajar juntos para preservar su legado. Imogen miró a Lorelei durante un largo momento, como si intentara leerle la mente. ¿Y estás dispuesta a renunciar a tu herencia personal para ello? Sí, respondió Lorelei con firmeza, porque la familia es más importante que el dinero. Ezra cogió la mano de Lorelei. Mamá, por favor, vamos a intentarlo, por el bien de padre. Imogen cerró los ojos como si luchara contra un conflicto interior. Cuando volvió a abrirlos, Lorelei vio algo nuevo en ellos, quizá un atisbo de respeto. De acuerdo, dijo por fin Imogen. Acepto crear un fideicomiso familiar, pero con una condición. Yo también formaré parte del consejo. Lorelei y Ezra se miraron. Era inesperado, pero tal vez eso era lo que se necesitaba para una verdadera reconciliación. De acuerdo, dijo Lorelei, pero también tengo una condición.
Total transparencia en todos los asuntos del fideicomiso y de la empresa. Imogen asintió. Aceptada. Sara, que había estado observando en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Bueno, parece que hemos llegado a un acuerdo. Prepararé todo el papeleo necesario. Cuando Sara se marchó, solo quedaban en la sala Lorelei, Ezra e Imogen. La tensión aún flotaba en el aire, pero ya no era tan aguda. No me disculpo por lo que hice, dijo Imogen. Actué como consideré oportuno. Lo entiendo, replicó Lorelei, y no te pido disculpas por luchar por la verdad, pero tal vez podamos empezar de nuevo. Imogen miró a Lorelei durante un largo momento y luego asintió lentamente. Tal vez, el tiempo lo dirá. Ezra rodeó los hombros de Lorelei con el brazo. Superaremos esto, dijo en voz baja. Juntos. Cuando salieron de la casa, Lorelei sintió que se quitaba un gran peso de encima. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante, muchas conversaciones y posiblemente conflictos, pero hoy habían dado el primer paso hacia una verdadera reconciliación. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó Ezra mientras subían al coche. Lorelei sonrió. Sí, es lo que Theodore querría, y es lo que nos conviene a todos. Ezra le cogió la mano. Eres increíble, ¿sabes? No te merezco. No, dijo Lorelei mirándolo a los ojos. Te mereces una oportunidad de ser mejor, y yo estoy dispuesta a darte esa oportunidad. Condujeron a casa sintiendo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Lorelei sabía que el camino para reconstruir por completo la confianza y el amor sería largo, pero hoy habían dado un paso importante en la dirección correcta. En casa les esperaba una sorpresa. En la puerta había un sobre con la letra de Theodore. Dentro había una breve carta. Queridos Lorelei y Ezra, si estáis leyendo esta carta, significa que habéis encontrado la fuerza para superar vuestras diferencias y reconstruir vuestra familia. Siempre he creído que el amor y la verdad prevalecerán. Lorelei, has traído la luz a nuestra familia. Nunca dudes de tu fuerza y tu bondad. Ezra, hijo mío, estoy orgullosa de ti y creo que llegarás a ser un digno cabeza de familia y de empresa. Juntos seréis capaces de superar cualquier dificultad. Cuidaos los unos a los otros y recordad, la familia es lo más importante. Con amor, Theodore. Lorelei y Ezra leyeron la carta con lágrimas en los ojos. Era la última bendición de Theodore, su fe en ellos y en su futuro. Él lo sabía, susurró Lorelei. Creyó en nosotros hasta el final. Ezra la rodeó con el brazo. Y no le defraudaremos. Construiremos un futuro del que estaría orgulloso. En ese momento, Lorelei se dio cuenta de que todas las pruebas por las que había pasado habían valido la pena. Había encontrado su lugar, su familia y su fuerza, y ahora estaba preparada para un nuevo comienzo, un comienzo basado en el amor, la honestidad y el respeto mutuo. Tenían mucho trabajo por delante, crear un fideicomiso familiar, reconstruir la reputación de la empresa y entablar una relación con Imogen. Pero Lorelei sabía que juntos podrían con todo, porque ahora eran realmente una familia, la familia con la que Theodore había soñado. Habían pasado 3 meses desde la creación del fideicomiso de la familia Blackwood. En ese tiempo se habían producido muchos cambios, tanto en la vida de la familia como en la empresa. Había llegado el día de la última vista judicial que cerraría oficialmente el caso de la herencia de Theodore Blackwood. Lorelei, Ezra e Imogen entraron juntos en la sala, presentando un frente unido. Esto provocó miradas de sorpresa y susurros entre los presentes. Sara, sentada junto a Lorelei, le dio un apretón tranquilizador en la mano. La juez, tras revisar detenidamente todos los documentos y escuchar los alegatos finales de las partes, dictó sentencia. A la vista de todas las pruebas presentadas y del acuerdo alcanzado por las partes, el tribunal decide:
reconocer la validez de la última voluntad y testamento de Theodore Blackwood, dejando una parte importante de la herencia de Lorelei Adams Blackwood. Sin embargo, en consideración a la voluntad de las partes, el tribunal aprueba la creación de un Blackwood Family Trust para administrar la totalidad del patrimonio en beneficio de la familia y de la empresa. Tras el anuncio de la sentencia, Lorelei sintió que un enorme peso caía de sus hombros. Era el final de una lucha larga y difícil. Saliendo de la sala, Lorelei se volvió hacia Sara. «Sara, no sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que has hecho por mí». Sara sonrió. «Es mi trabajo, Lorelei. Además, te has convertido en una verdadera amiga para mí». Lorelei sacó un sobre de su bolso. «Este es un cheque por tus servicios. He añadido una gratificación que te mereces con creces». Sara intentó objetar, pero Lorelei insistió. «Por favor, acéptalo. Arriesgaste tu reputación al ayudarme y me proporcionaste alojamiento cuando lo necesitaba. Es lo menos que puedo hacer». Sara aceptó finalmente el sobre, abrazando a Lorelei. «Gracias, y que sepas que siempre puedes contar conmigo». Aquella noche se celebró una cena familiar en la mansión Blackwood. El ambiente seguía siendo un poco tenso, pero ya no hostil. Imogen, para sorpresa de Lorelei, se mostró casi afable. Después de la cena, Imogen se llevó a Lorelei aparte. «Tengo algo que decirte», empezó. «Me he equivocado en mi actitud hacia ti. Has demostrado que realmente te importa esta familia y el legado de Theodore». Lorelei se quedó atónita ante esta admisión. «Gracias, Imogen. Sé que nos llevará tiempo conocernos y comprendernos de verdad, pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también estás dispuesta». Imogen asintió. «Yo también estoy dispuesta a intentarlo, por el bien de Ezra y por la memoria de Theodore». Era un pequeño paso, pero significaba mucho. Durante los meses siguientes, la familia Blackwood trabajó para reconstruir su reputación y fortalecer la empresa. Lorelei asumió un papel activo en la gestión, aportando ideas frescas y una nueva perspectiva al negocio. Ezra la apoyó en todo, convirtiéndose poco a poco en el líder que su padre siempre había considerado. Imogen, para sorpresa de muchos, se convirtió en una valiosa aliada. Su experiencia y sus contactos en el mundo de los negocios resultaron muy valiosos para el desarrollo de la empresa. Poco a poco, empezó a ver a Lorelei como una socia y no como una amenaza. Un año después, la empresa de Blackwood no solo había recuperado su equilibrio, sino que había alcanzado un nuevo nivel. Su enfoque innovador de los negocios y la responsabilidad social atrajo la atención y el respeto del público. Lorelei y Ezra trabajaron para reconstruir su relación. No fue un proceso fácil, requirió mucha paciencia y franqueza por ambas partes. Acudieron a un terapeuta de parejas y aprendieron a confiar de nuevo el uno en el otro y a construir una relación sana. 3 años después, Lorelei estaba en la ventana de la guardería viendo a Ezra jugar en el jardín con su hija de 2 años, Theodora. La niña se llamaba como su abuelo, y Lorelei a menudo notaba en ella los rasgos de Theodore, la misma sonrisa cálida y el mismo brillo en los ojos. «Están preciosas juntas», sonó la voz de Imogen. Lorelei se dio la vuelta y sonrió a su suegra. Su relación había mejorado mucho con los años. Nunca serían las mejores amigas, pero habían aprendido a respetarse y apreciarse. «Sí, Ezra es un padre maravilloso», respondió Lorelei. «Igual que tú eres una madre maravillosa», dijo Imogen, para sorpresa de Lorelei. «Sabes, creo que Theodore estaría muy orgulloso de vernos a todos ahora». Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eso espero». En ese momento Theodora entró corriendo en la habitación, seguida de un sonriente Ezra. «¡Mamá! ¡Abuela!», gritó la niña, corriendo hacia ellos. Lorelei cogió a su hija en brazos y Ezra las abrazó a las dos. Imogen estaba cerca, observando la escena con una cálida sonrisa.
En aquel momento, Lorelei se dio cuenta de que todas las pruebas por las que había pasado no habían sido en vano. La habían conducido a esto, a una verdadera familia, al amor y la comprensión. Aquella noche, cuando Theodora ya dormía, Lorelei y Ezra se sentaron en el jardín a disfrutar de la tranquila velada. «¿Sabes?», dijo Ezra, «a veces pienso en lo que hemos pasado y no puedo creer que estemos aquí, juntos y felices». Lorelei le apretó la mano. «Hemos trabajado duro para esto, y seguimos trabajando cada día». Ezra asintió. «Te estoy muy agradecido por no haberte rendido conmigo, por darme la oportunidad de ser un hombre mejor». «Los dos hemos mejorado», replicó Lorelei, «y seguimos creciendo juntas». Se quedaron en silencio un momento, observando cómo se iluminaban las primeras estrellas en el cielo. «Creo que padre estaría encantado», dijo Ezra en voz baja. «No solo con la empresa, sino con lo que se ha convertido nuestra familia». Lorelei sonrió. «Seguro que está orgulloso de nosotros, de todos nosotros». Al día siguiente, Lorelei fue a reunirse con Sara. Se habían hecho muy amigas a lo largo de los años, y Sara era la madrina de Theodora. «¿Cómo va la empresa?», preguntó Sara mientras se sentaban en la cafetería. «Estupendamente», respondió Lorelei. «Acabamos de lanzar un nuevo proyecto de construcción ecológica. Fue idea mía, e Imogen lo apoyó totalmente». Sara negó con la cabeza, sonriendo. «¿Quién iba a pensar que Imogen y tú formaríais un equipo tan fuerte?». Lorelei se rió. «Desde luego, yo no cuando nos conocimos, pero la gente cambia, todos hemos cambiado». «¿Y cómo está Ezra?», preguntó Sara. «Está guapísimo», respondió Lorelei con una cálida sonrisa. «Sabes, a veces lo miro y veo al joven del que me enamoré, pero ahora es más fuerte, más seguro de sí mismo». Sara miró detenidamente a su amiga. «¿Y tú? ¿Eres feliz, Lorelei?». Lorelei se lo pensó un momento. «Sí», dijo finalmente. «Estoy muy contenta. No porque todo sea perfecto, todavía tenemos dificultades y desacuerdos, pero siento que estoy donde debo estar. Siento que estoy haciendo lo correcto». Sara cogió su café. «Por las buenas elecciones y los finales felices». Lorelei levantó su taza. «Y por los nuevos comienzos». Por la noche, mientras acostaba a Theodora, Lorelei le contó la historia de la valiente princesa que luchó por la justicia y acabó encontrando la felicidad. «¿La princesa vivió feliz para siempre?», preguntó Theodora somnolienta. Lorelei sonrió mirando a su hija. «Sí, cariño, vivió feliz para siempre, porque aprendió que la verdadera felicidad no llega cuando consigues todo lo que quieres, sino cuando aprecias lo que tienes y sigues esforzándote por ser mejor». Mientras Theodora se dormía, Lorelei salió de la habitación en silencio y se dirigió al estudio. Allí, sobre el escritorio, estaba la fotografía de Theodora. La tomó en sus manos y dijo en voz baja: «Gracias, Theodore, por creer en mí, por darme la oportunidad de formar parte de esta familia. Te prometo que seguiré cuidando de ellos y de tu legado». Volvió a colocar el cuadro en su sitio y salió del despacho, sintiendo una profunda sensación de paz. La vida no era perfecta, pero era real. Y Lorelei estaba agradecida por cada momento, cada lección, cada reto que la había traído hasta ese momento. Había muchos más capítulos de su historia familiar por delante, pero Lorelei sabía que juntos superarían cualquier desafío, porque ahora eran una familia de verdad, una familia basada en el amor, el respeto y la comprensión. Y ese era el legado más valioso que Theodore Blackwood les había dejado.